Vamos entonces a tener la lectura de esta mañana. Son muchos los niños que hoy nos acompañan. Gloria al Señor. Dice San Mateo 28, verso del 18. Vamos a leer desde el 16 para tener un contexto aún mayor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Te pedimos en esta hora, Padre bueno, que puedas hablar a nuestro corazón con la sencillez de nuestras propias vidas y nuestras capacidades. Permítenos, Señor, recibir y entender tu palabra. Tu palabra es lo más importante que nuestra alma necesita. Tu palabra es aquella, Padre, que alimentará nuestra fe y edificará nuestras vidas. Por tanto, amado Padre, revélanos tu palabra y el comentario de ella sea de edificación para nosotros. Te lo pedimos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos en nuestro énfasis misionero. Y este es un énfasis muy especial para la vida de la iglesia. Quiera que el Señor también pueda traerte esta convicción en el alma. Somos parte de la iglesia, aunque usted esté algunos días acompañándonos o mucho tiempo, el énfasis de la iglesia debe ser suyo también. El énfasis tiene que ver con las misiones mundiales. Esta bendita obra que nace en el corazón de Dios de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, las misiones locales y mundiales, y cómo involucrarme en ellas, Estoy seguro que el Señor tiene un mensaje especial para su vida, para todos nosotros. Hemos leído este precioso pasaje de la Escritura que tiene que ver con los últimos días y momentos de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Jesús ha resucitado. Han pasado alrededor de 52 días antes de que Él ascienda a los cielos. Y ahí tiene un encuentro especial con sus discípulos. Estas palabras corresponden a ese momento realmente histórico en la vida de sus discípulos y en la vida de la iglesia, porque fueron las últimas palabras de nuestro Jesús amado. Amén. Las últimas palabras de nuestro amado Salvador. Amén. Por tanto, tienen un interés particular, especial y hasta sentimental, diría yo. Por eso tenemos que prestarle atención a este énfasis misionero que podemos encontrar en este versículo. Este es un énfasis, repito, que no nace en una oficina nuestra el día de hoy. Este énfasis de que la iglesia se preocupe por las misiones nace en el mismo corazón de Dios. No nace en un escritorio, nace en el seno de la Trinidad, en las alturas celestiales, en el corazón de Dios que nos lo ha revelado a través de su palabra. Por tanto, ese énfasis, ese propósito, esa intencionalidad, debe usted saber que no nace en nosotros ni en los hombres, nace en Dios mismo. Por eso tenemos que prestar atención a lo que Dios dice. Por eso repetimos nuestro lema como una convicción. Misiones es la razón de ser de nuestra vida, de nuestra iglesia. Amén. ¿Lo puede decir usted en voz alta? Misiones es la razón de ser de nuestra iglesia. Quisiera que lo puedan proyectar en la pantalla para que los hermanos puedan seguir. Por favor, ¿dónde está? Ahí está. Una vez más, misiones es
la razón de la iglesia. Más que un lema que nos alienta a recordar que en forma resumida lo que estamos tratando de enfatizar es una convicción espiritual. Así que no se trata de un programa, de una actividad en el calendario. Se trata de un énfasis permanente que la iglesia tiene, que nace en el corazón de Dios. Amén. Así que miremos y acerquémonos a este énfasis que Dios nos está proponiendo. Porque desde los comienzos, por ejemplo, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él siempre comunicó claramente que Él era el Mesías y que había venido para ser Salvador del mundo. Él lo tenía claro y cada vez que tenía la oportunidad se lo decía a sus discípulos. Y ellos entendían perfectamente. ¿Qué cosa, pastor? Que Él era el Mesías prometido desde la antigüedad para la salvación del hombre. Porque el hombre está en problemas, el hombre está en dificultades. La raza humana espiritualmente está en un grave peligro, está condenado y está separado de Dios. Por tanto, sufre las consecuencias de su separación y de su pecado. El hombre desconoce la realidad espiritual de la que estamos hablando. Es decir, ¿por qué tiene esta tendencia a destruir al otro? ¿Por qué esta capacidad de traicionar a otra persona? ¿Por qué esta facilidad para ser infiel al cónyuge? ¿Por qué esta capacidad para mentir y robar? ¿Por qué esta capacidad tan grande de ser egoístas? ¿Por qué esta tendencia de preferirnos a nosotros antes que a los demás? Y etcétera, etcétera. Podríamos continuar, ¿verdad? Bueno, esta es la descripción de la condición humana por lo cual el Señor Jesús tiene que venir a esta tierra como Mesías, como Salvador. Él lo tenía claro y cada vez que se lo decía a sus discípulos ellos lo terminaban entendiendo. Por ejemplo, en Mateo 4, 23 al 25, esta descripción nos muestra esa clara misión de Jesús. Fíjate, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. De modo que la misión de Jesús estaba clara. Jesús estaba ejerciendo aquella misión por la cual fue enviada por el Padre. La de enseñar, la de predicar, la de sanar y la de traer bendición a la raza humana. Y Jesús entonces recorría las ciudades. Ojo con este detalle, no se quedaba solamente cómodamente en una, recorría las ciudades. Y Jesús, durante su ministerio terrenal, tuvo 3 años para poder liberar a sus compatriotas judíos de sus propios prejuicios culturales muy nacionalistas. ¿Qué tenían los judíos, sus propios compatriotas? Un sentido nacionalista y cultural tan marcado. Su prejuicio era tan grande respecto a que ellos eran solamente los llamados por el Señor, eran pueblo escogido por Dios, que tú sabes bien que ellos miraban a los demás, a los que no eran pueblo judío, como si fuesen de segunda categoría. Los pecadores son ellos. El resto de la humanidad son ellos. Nosotros somos el pueblo de Dios, elegidos por Dios. A nosotros se nos dio la ley por manos de Moisés. Fuimos llamados en el nombre de Abraham. Y se construyó un pueblo guiado por Dios. Levantó profetas y naciones. Nos dio la señal de la circuncisión, la señal del pacto, la manifestación de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Bueno, eso generó a lo largo de los años un prejuicio. ¿Cuál era ese prejuicio? Todas las bendiciones son, por tanto, para nosotros.
Toda la gracia es, por tanto, para nosotros. Los privilegios y la salvación es para nosotros, porque se sentían realmente privilegiados y entonces eso había hecho crecer en ellos esta actitud de prejuicio cultural tan nacionalista que excluía a todos los demás. Por tanto, era importante cuando Jesús llegó que los discípulos descubrieran que el reino de los cielos, el mensaje del evangelio, no solo era para ellos, era para todos los pueblos, y su mandato era para todas las naciones, no para una nación. Ellos tenían que entender eso, pero tenían tantos prejuicios de su exclusividad, de su nacionalidad, que ellos decían, los demás ya no importan, y jamás levantaban la mirada para poder tener misericordia de los demás. Ellos se contentaban con ellos mismos. Entonces Jesús tiene que quitarles estos prejuicios. Por ejemplo, luego de sanar al hijo de un centurión romano, no judío, centurión, miembro del ejército romano, no del pueblo de Dios, viene este hombre conmovido porque su hijo está enfermo. ¿Qué papá no haría todo lo posible por sanar a su hijo? ¿Qué mamá no hace todo lo posible por salvar a su hijo? No importa que no sea de mi fe, de mi religión, si puede traerle sanidad, yo le llevo, ¿no es cierto? Bueno, este soldado romano, este centurión romano, buscó a Jesús con humildad. Y luego de mostrar misericordia a Jesús, lo sanó, trajo misericordia. Jesús tuvo que decir las siguientes palabras a los que estaban viendo esta sanidad. Lucas capítulo 7, verso 10 al 11. Al oír la fe de este centurión romano que fue a buscarle, dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿De quién estaba hablando? Del centurión romano, que no era de Israel, no era del pueblo. La fe había despertado en una gente que no era del pueblo. Y entonces Jesús alaba eso, y sigo leyendo. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob allá en el reino de los cielos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que así como la fe de este centurión romano que no era judío, habrán otros muchos y miles que vendrán del oriente y del occidente, de los puntos más lejanos de esta tierra, y se sentarán en el cielo porque creyeron y fueron salvados. ¿Junto con quién? Junto con Abraham y junto con Jacob y con Isaac. En otras palabras, la salvación, mis queridos compatriotas, no es solo para ustedes. ¿Cómo tenían que entender ellos eso? Iba directamente contra sus prejuicios nacionalistas, que estaban ahí en la médula del alma. Por eso Jesús tiene que abrir los ojos de sus discípulos a sus propósitos globales por medio de sus enseñanzas. Por eso hemos titulado nuestra reflexión de hoy: la misión del Señor es una misión global. Y Él tiene que decirles, no pueden ser localistas. La misión de Dios es global. Y entonces en Mateo 5:33, por ejemplo, una de sus enseñanzas que enfatiza esta idea, dice así, Mateo 5:13 al 14. Y vosotros sois la sal, ¿qué dice? Dígalo fuerte, de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Les está elevando la mirada y les está diciendo, miren, la salvación no es solo para ustedes.
Ustedes tienen que ser los mensajeros de la salvación. ¿A quién? ¿A los propios judíos? Sí, pero no solo a los propios judíos, a toda la tierra y a todo el mundo. Una misión global. La enseñanza clara de Jesús. Por eso, mis hermanos, hoy, ¿qué vamos a ver? En los próximos minutos, en los que nos quedan, veremos cómo despertó Jesús a sus discípulos su propósito global de misión. Y es nuestra oración, mi oración personal, que cada uno de ustedes que oye esta reflexión comprenda que la misión que le ha dejado Dios a usted es global. Es global. Amén. No que no querramos que el mundo se salve. Tú dirás, pastor, pero yo quiero que todos se salven. No, no estoy diciendo que no quieras que el mundo se salve y que otros también conozcan a Jesús, sino que hacemos a veces poco o nada para que esto suceda. Y esa falta de actitud y de acción y de iniciativa personal y como iglesia, de alguna manera refleja a veces como que no quisiéramos que otros más se salvaran. Ya soy salvo yo, ya escucho el evangelio yo en mi iglesia, mi papá, mi mamá me acompañan, voy con mis hijos, llevo una clase. ¿Para qué más fatiga? Como ya tenemos bastante en nuestra propia casa, pastor, tanta necesidad en el Perú, aún tantos necesitan escuchar en el Perú, en nuestro distrito, ¿para qué estar pensando en el mundo y en toda la tierra? Pero aquí viene entonces la gran enseñanza de nuestro Señor. Hoy recordaremos que la gran comisión que nos deja Jesús es una misión global. Y lo que hemos leído hace un momento en el Evangelio de San Mateo capítulo 28 es una misión global. Y la intención de Dios es que lleguemos a todo el mundo y a toda la tierra, porque su misión no es local, es mundial, es global. Y nosotros aquí tenemos que entender esa verdad del Señor Jesucristo. Y tú tienes que involucrarte. Y usted tiene que ser parte de esta misión. Por eso es importante que lo entienda. La misión global del Señor tiene 5 partes importantes. Vamos a analizarla. 5 partes importantes. La primera, su autoridad. La autoridad con la cual fue dicha esta gran comisión que hemos leído en Mateo 28. Fíjese, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y también en la tierra. Aquí se está manifestando la autoridad con la cual va a decirle eso a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Este principio de autoridad responde a la pregunta: ¿por qué tengo que obedecer la gran comisión? Si de repente está en tu corazón y dices: pastor, eso le corresponde a usted porque es pastor, al grupo de líderes que le apoyan. Pero yo soy un simple ciudadano de este distrito y yo vengo aquí porque quiero venir a escuchar un poco de palabra de Dios. Pero, oh sorpresa, estimado amigo que nos visitas, querido hermano y hermana, el Señor te habla lo mismo a ti que a mí, porque la responsabilidad es individual. Jesús se acercó y les habló diciendo: lo que voy a decirles, se los voy a decir porque tengo autoridad en el cielo, porque soy Dios, porque soy Dios trino, porque yo creé todas las cosas, porque yo tengo todo poder y toda autoridad, y esa autoridad se me ha dado también en la tierra. Yo tengo toda autoridad aquí en la tierra. Cada palabra de Jesús viene con el respaldo de la autoridad divina. Cada palabra que salió de la boca de Cristo no son solo palabras bonitas, son palabras con autoridad, de tal modo que quien la escucha tiene que reaccionar ante cada palabra de Cristo. Y si son las últimas palabras las que estamos repasando ahora, con mayor razón. Es un mandamiento entonces que tiene todo el peso de la autoridad. Y cuando yo hablo de autoridad y hablo de mandamiento y hablo de órdenes, yo no puedo dejar de pensar, por ejemplo, en el ámbito militar, policial. Y aquí entre nosotros tenemos gente que es parte de estos cuerpos, donde la autoridad se escucha, se recibe y se obedece, sin dudas ni murmuraciones.
Nuestro querido hermano Jorge aprendió eso durante largos años y hasta el día de hoy. Para él no tiene conflicto con la autoridad. Los que entienden que la autoridad se obedece, se respeta y se cumple y se ejecuta sin dudas, sin murmuraciones, nunca tienen conflictos con las autoridades, con los jefes, con sus superiores, con la policía, con el semáforo, con el que dice siga por acá, siéntese por acá, ordene por acá. Nunca tiene conflicto con la autoridad. ¿Por qué? Porque entiende que hay una fuerza que respalda lo que se dice. Y Jesús está diciendo, yo tengo toda autoridad en el cielo. ¿Me crees? ¿O crees que mis palabras son poesía? Toda autoridad delegada por Dios. Y eso se alcanza entonces en la tierra, en el cielo, en nuestra jurisdicción. Amén. Entonces lo primero que entendemos es de que tiene toda autoridad y por tanto tengo que obedecerla. No nos queda otra alternativa. Nos trae bien, nos hace bien obedecer la palabra del Señor. Entonces lo primero que aprendemos es que ese mandamiento global, esa gran comisión global, tiene una autoridad y responde a la pregunta que de repente surge en tu corazón. Pastor, ¿por qué tengo que obedecer esta gran comisión? Bueno, porque tiene autoridad de Dios. En segundo lugar, la segunda parte, su propósito. Se nos muestra claramente el propósito de esta gran comisión. Verso 19, la primera parte. Por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, id y haced discípulos. Recuerda el momento, es el último momento antes de ascender a los cielos. Los discípulos están con las emociones ahí al máximo. Están cara a cara con su Salvador, el resucitado. Habiendo un intercambio de afecto, de emoción, de relación y sobre todo de comunicación. En este contexto, no lo olvides, Él les dice, vayan, mirándole a los ojos, delegándoles, encargándoles, dándoles la orden, porque el id no es una sugerencia, es un mandamiento. Entonces ellos cuando miraban los ojos de Jesús, escuchaban el tono de su palabra y sentían el peso de su autoridad, lo entendían perfectamente. Era un mandamiento con propósito. Vayan y hagan discípulos. Esto responde a la pregunta, ¿y qué tengo que hacer? Tienes que hacer discípulos. Tenemos que hacer otro discípulo. Tenemos que compartir la fe de nuestro corazón a otra persona. Tenemos que decirle dónde hemos encontrado agua a todos los que están aún en el desierto. Si tú has encontrado un oasis de tu vida donde te has refrescado, has encontrado paz, perdón de tus pecados, bueno, compárteselo a los que no saben dónde hay agua y paz y perdón y posibilidad de nueva vida. Eso es hacer un discípulo, convertirlo en un discípulo de Jesús. Recalco aquí el peso del mandamiento, el id. Es un imperativo. Es más que salvar, es formar, hacer un discípulo. Tú me preguntas, pastor, ¿y cuánto tiempo toma en formar un discípulo? Mírenme, ¿cuánto tiempo toma formar un discípulo? Un discípulo que siga. ¿Qué es un discípulo? El que sigue. Cuando los antiguos rabís caminaban dando su enseñanza, su cátedra, le seguían mucha gente. De repente, si tú hubieses estado en los días de Jesús, hubieras estado con tu túnica y hubieras estado detrás de alguno de estos maestros de la ley. Y estos rabíes, ¿por qué? Porque tú dices, cada cosa que él dice me habla, me llega al corazón, me enseña, mejora mi vida. Yo quiero seguirle. Y sigue enseñando cosas. Y entonces la gente le seguía. Y donde él se sentaba, la gente se acomodaba y escuchaba las cosas que él decía. Y de pronto él decía, conviértanse así, hagan esto, hagan aquello. Y entonces la gente le seguía. Se convierte entonces en un discípulo de su maestro. ¿Qué dice Jesús? Que en esta gran comisión nuestra responsabilidad es hacer un discípulo. ¿Cuánto tiempo toma? Te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo te tomó ser un cristiano consciente, comprometido, honesto? Algunos más tiempo que otros,
pero todos necesitamos pasar por ese proceso de acompañamiento. Por lo tanto, no solo es decirle, necesitas a Jesús, debemos además acompañarlo, ser su amigo, ser su compañero, invitarlo a la iglesia, mandarle un mensaje, ser compañero, ser amigo de aquella fe que estás compartiendo. La urgencia es clara, pastor. ¿Por qué? La urgencia es clara, mi hermano. ¿Por qué, pastor? Porque la población mundial crece. Y si tú te pones a mirar un ratito, este detalle, te darás cuenta que hay una urgencia. Estamos pasando ya, ¿qué? Los 7.000 millones de habitantes en este planeta. Yo recuerdo cuando decía, en el planeta habían 5.000 millones. Hace cuántos años atrás. Y ya en ese momento 5.000 millones eran muchos. Hoy probablemente estemos bordeando o pasando los 7.000 millones de habitantes. ¿Qué está significando esto? Que el mundo crece, la población crece y por tanto la responsabilidad nuestra está creciendo también, ya que no solo están aumentando las necesidades físicas, sino prioritariamente la demanda espiritual. Si hay más gente y más gente, entonces la responsabilidad de la iglesia también está creciendo porque hay tanta gente. Ahí hay un sentido de urgencia. Por tanto, hacer discípulos fue el mandamiento de despedida del Señor Jesucristo, que se los dejó claramente a sus discípulos. Y fueron las últimas instrucciones, y nunca olvides que las últimas instrucciones de aquel que tú amas, mírenme, de aquel que tú amas, siempre le das un valor especial, siempre. Entonces el Señor les llevó a ese monte, allí los reunió, mirándoles, les dice, mientras vayan yendo, porque esa es la idea cuando se escribió originalmente este texto bíblico. No significa que tú tienes que ir a un lugar y después de ir a otro lugar. Mientras vas haciendo tu vida, eres carpintero, eres comerciante, eres conductor, eres un profesional, un ingeniero, eres ama de casa, eres estudiante. Mientras vas yendo en tu vida y en tus actividades diarias, haz discípulos. Qué maravilloso, ¿verdad? Así que Jesús no nos las hace difícil, nos las pone fáciles. Mientras vas yendo a tu trabajo, puedes hacer un discípulo. Sí, ¿cómo? Hay personas que están cerca de ti, hay personas que tú ya conoces. Mientras regresas de tu trabajo, mientras estás en tu trabajo, mientras estás en tu universidad, mientras estás en tu instituto, mientras estás en la moto, mientras estás en la combi, mientras vas haciendo tus cosas, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores, todos tenemos que hacer discípulos, porque es una orden y es un mandamiento del Señor. Tercer lugar, amén, la tercera parte, su alcance. ¿Cuál es el alcance de esta gran comisión? Dice la segunda parte del verso 19, palabras de Jesús, vayan a todas las naciones. Miren el encargo, a todas las naciones. Ya Jesús había estado trabajando ese sentido nacionalista, ese prejuicio de no mirar más allá de sus fronteras. ¿Cómo? Trayendo la salvación de algunas personas, enseñándoles que muchos tenían que conocerle. Y entonces Él empieza a hablar de su alcance. ¿Hasta dónde debe llegar? Responde esa pregunta. ¿Hasta dónde debo llegar? ¿Hasta dónde debe ser mi esfuerzo? ¿Hasta dónde tengo que mirar, pastor? Bueno, el Señor dice, a todas las naciones, nada menos. Es un mandamiento que alcanza a toda la nación. Ahora, ojo con esta aclaración, por favor, es muy rica, muy importante. Naciones aquí, palabra usada por el Señor Jesús, no se refiere a una entidad política o a límites fronterizos que constituyen un gobierno, un país, una nación. Naciones, aquella palabra que Jesús usa es etos, que tiene que ver con etnia. Y entonces ha sido traducido en nuestras Biblias como naciones para una mayor comprensión. Comprendemos mejor nación que etnia, pero hoy por hoy las etnias también son conocidas por nosotros. ¿Qué es una etnia? Es toda comunidad, ¿no es cierto?, de grupo de personas que tienen una cultura, un lenguaje, una forma de vivir. Y de estas pequeñas comunidades que son etnias, están dispersas por todo el mundo.
¿Sabes cuántos grupos etnolingüísticos, o sea, de lengua hay en el mundo? Según los entendidos, hay 11.000 grupos de etnias, cada uno con su propia lengua, cada uno con su propia cultura, cada uno más distante del evangelio que otra. Ellos no cuentan con una iglesia cristiana establecida. Y no estamos hablando entonces de aldeas o pueblos o ciudades, sino de culturas enteras. De modo que el panorama global es realmente grande. Y entonces tú miras, pastor, y nosotros que somos chiquititos, ¿qué podemos hacer con un panorama tan grande? Mi hermano, nosotros somos ese grano de arena que juntos con todos los demás que asumen su responsabilidad, podemos alcanzar a todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Uy, ¿cuántos dicen amén? Amén, eso está mejor. El alcance entonces es a todas las naciones. ¿Por qué? Porque Dios ama a todas las naciones. Dios ama sin medida y sin lógica humana, porque nosotros podríamos decir, Señor, estamos bien cómodos aquí. No, pero hay más gente. Tenemos que llegar a ellos. Y Él ama en gran manera. Juan 3:16, tú lo conoces, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús dijo eso del amor de su Padre. De tal manera amó Dios al mundo entero, no solo a los judíos, ni a los peruanos, ni a los de nuestro distrito. A todo el mundo ama poderosamente de tal manera. Y no solo ama de tal manera, sino ama cuando aún no lo merecemos. Romanos 5:8 lo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De modo que Cristo no interrumpió ni suspendió el deseo de Dios de salvar a toda criatura. Qué bonito, qué belleza, qué corazón, qué sentimiento, qué convicción de hacer lo que Dios le había encargado que hiciera. Él tenía que ascender a los cielos, era parte del plan, pero ese plan no se interrumpiría. El Señor Jesús no dejaría de la misión incumplida. Por eso encargó a sus discípulos, su iglesia, para que nosotros sigamos haciendo esa labor que el Señor Jesús inició. Mis amados hermanos, tenemos que entender que nuestra misión es global. Que aunque somos una iglesia local, nosotros tenemos que pensar globalmente. Por eso tendremos nuestra próxima segunda conferencia misionera, para que sigamos entendiendo lo global de nuestra responsabilidad. Pastor, ¿algún día vendrá algún personaje de otra nación aquí a nuestra iglesia a visitarnos? Sé que ya han venido de otras iglesias aquí a visitarnos, de otros continentes y de otras naciones. Creo que vendrán otras personas de otras naciones y nos darán testimonio de cómo el Señor les alcanzó no siendo peruanos, siendo de sus propias naciones. ¿Por qué? Porque la misión es global. 4, la cuarta parte es el método, rapidito. Verso 20, la primera parte. ¿Cómo hay que hacer este trabajo? Bueno, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto responde a la pregunta, ¿cómo tengo que hacerlo? Bueno, enseña, comparte lo que sabes, todas las cosas que nos ha mandado el Señor. Guardar es obedecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es guardar en la Biblia? ¿Qué es guardar en la Biblia? Obedecer. Y Él dijo, enséñenles a cada uno de esos discípulos con los cuales ustedes hablan, que tienen que obedecer las cosas que yo les he mandado. Es un mandato que demanda obediencia, ¿no? Él manda para que nosotros mandemos o respondamos en obediencia, para que ellos a su vez obedezcan. Interesante, ¿no? Él manda, obedecemos y enseñamos a obedecer. Eso es lo que significa este mandamiento. Y esa es nuestra responsabilidad. ¿Cuántos asumen su responsabilidad? ¿Cuántos asumen su responsabilidad? Hazlo sin temor. Hazlo sin temor. Porque cuando el Señor le habló a ese grupo, nadie decía, ay, ¿para qué vine a esta reunión? Uy, no hubiera venido acá al monte para despedir a Jesús. Ya me dijo que es mi responsabilidad. No, nadie dijo eso. Todos dijeron, sí, Señor. Pues claro, yo estaría ahí diciendo, Señor, arranco ahora mismo, espérate, ni bien subes, yo sigo. Nadie dijo, no, ¿por qué yo?
El método es enseñar, tan simple como eso, compartir lo que tú has aprendido. Así se forma un discípulo. Y finalmente el aliento, la quinta parte de esta gran comisión. Hemos visto su autoridad, su propósito, su alcance, su método. Y Jesús en forma tan sencilla termina con estas palabras gloriosas, su aliento. Verso 20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto responde a la pregunta, ¿y cuál es mi confianza, mi motivación para hacer todo esto? No solamente la obediencia disciplinada de lo que dijo Dios en la boca de Jesús, sino que hay un aliento que Jesús nos deja, y eso es lo importante, y con eso termino. ¿Por qué es importante la confianza? Porque es la fuerza motivadora para cumplir el mandamiento. Esto alienta el corazón, es el consuelo que nos fortalece en los momentos de dificultad o de decaimiento o de desánimo o de impedimentos. Es la compañía que nunca nos abandonará. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Así que cuando hagas discípulos y estés en obediencia, ¿quién te acompañará? Él mismo, y lo hará hasta el fin de tus días. De modo que eso alienta nuestro corazón, despierta nuestro ánimo y cambia nuestro humor. ¿Por qué? Porque yo sé que me acompañas, y si me escucha, me oye, responde, o no me oye, o se niega, o rechaza, o se burla, o me golpea, tú siempre estás a mi lado. Amén. Tú siempre estás a mi lado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no solo nos dio la misión de llevar este mensaje a las naciones, también nos alentó para que tuviéramos confianza en cumplirla. La confianza, por tanto, es clave en el éxito del cumplimiento de la misión global de Jesús. Hay que tener confianza. Confía en que estamos haciendo lo correcto. Confía que estamos invirtiendo los recursos correctamente. Confía que estás haciendo lo que el Señor te pide que hagas. Y eso traerá bendición. Eso sumará. No lo notamos ahora. Esa pequeña y solitaria conversación que tuvimos ayer, Lucio, por ejemplo. ¿Te acuerdas, mi hermano querido? Fuimos a visitar a una familia y le hablamos en soledad, en silencio, sin hacer mucho aspaviento. La gran pregunta es, ¿tendrá trascendencia ese discipulado que hicimos ayer? Claro que sí. No lo podemos medir, solo Dios lo mide. No sabemos qué respuesta habrá, de repente una respuesta comprometida. Lo importante es que hicimos el discipulado y cumplimos la gran comisión. Es fundamental para evitar trabajar aisladamente y solitariamente. Nadie debe sentirse solo. Nadie debe sentirse aislado. El Señor ha prometido su presencia. Es la forma de fomentar la colaboración con todos para cumplir la misión. Así que todos juntos vamos a participar en nuestra segunda conferencia. Vamos a aprender cómo hacer discípulos y vamos a cumplir la gran comisión que el Señor nos encomendó. ¿Amén? ¿Amén? Póngase de pie para terminar orando. Y quiero mostrarles las 5 partes de nuestra reflexión que nos permite conocer perfectamente el llamado global de nuestro Señor. Póngase de pie. Mire usted la misión global de Jesús. ¿Por qué tengo que obedecer? Porque tiene toda autoridad. ¿Amén? ¿Qué tengo que hacer? Ir a ser discípulos. Ese es su propósito. ¿Hasta dónde debo llegar, pastor? A todas las naciones. Ese es el alcance global. ¿Y cómo debo hacerlo? Enseñando a que guarden las cosas que Él ha enseñado. Esa es la forma, el método. ¿Y cuál es mi confianza? Su persona, su promesa, su presencia, su aliento. Amén. Miren, frente a esto podemos evadirla, la exhortación del Señor. Podemos archivarla, guardarla, encarpetarla, muy interesante, lo dejas ahí. Podemos desecharla, no me interesa, paso. Pero la respuesta que espera Dios es que obedezcas.
amando como Dios amó al mundo para alcanzar a todas las naciones. Por eso decimos, misiones es nuestra razón de ser. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por habernos llevado a aquel monte cuando Jesús se despide de sus discípulos. Gracias porque hemos estado presentes a través del texto bíblico, del relato. Y hoy recibimos, Señor, con expectativa, esa gran comisión, esa misión global de Jesús para seguir haciendo lo que Él hizo en esta tierra, para priorizar por sobre toda otra responsabilidad, la responsabilidad de salvar almas, que es lo trascendente, que es lo eterno. Ayúdanos a este propósito divino. Queremos sumarnos, queremos que nuestra intervención, nuestra obediencia, nuestra boca pueda contribuir a que todos conozcan a Jesucristo como Señor y como Salvador. Gracias por esta preciosa mañana. Gracias por las respuestas que encontraremos, Señor. En el nombre de Cristo el Señor oramos así. Amén.